Prepárate para accidente de helicóptero, bebé a bordo, caso impactante, una narrativa conmovedora sobre Mateo, un bebé que milagrosamente sobrevivió a un trágico accidente aéreo. Durante un vuelo tranquilo sobre montañas pintorescas, una tormenta repentina hizo que el helicóptero perdiera el control y se estrellara, dejando a Mateo huérfano, ya que sus padres, Sofía y Carlos, fallecieron, mientras que el piloto, Luis, logró sobrevivir. A pesar de sus heridas, Luis rescató a Mateo, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida del niño. Criado por Luis, quien lo adoptó, Mateo creció en un entorno lleno de amor y aprendizaje, donde las lecciones sobre valentía y resiliencia se convirtieron en parte de su vida diaria. Este documental sigue su evolución desde la pérdida temprana hasta convertirse en un símbolo de esperanza y superación, inspirando a otros con su fortaleza y madurez. Accidente de helicóptero, bebé a bordo, caso impactante, no solo narra la historia de supervivencia de Mateo, sino que también celebra la resistencia humana y la capacidad de transformar el dolor en un legado de ayuda y motivación para los demás. Acompáñanos en esta emotiva travesía y descubre cómo Mateo, el milagro del valle, ilumina caminos con su resiliencia y se convierte en un faro de inspiración. Visualice un día comenzando con alegría y la anticipación de una aventura aérea inolvidable. Mateo, un bebé curioso de apenas 10 meses, con los ojos brillantes de ilusión por su primer paseo en helicóptero, estuvo acompañado de sus padres, Sofía y Carlos. Tenían planes de sobrevolar la belleza escarpada de una región montañosa, disfrutando de vistas que solo podían apreciarse desde arriba. El piloto, Luis, un hombre experimentado con años de volar sobre estos terrenos, operó la palanca de control con manos seguras, confiado en un día más de trabajo. Sin embargo, lo que se suponía que sería una salida pacífica rápidamente se convirtió en una pesadilla. De repente, el cielo, que estaba despejado, comenzó a cubrirse de nubes oscuras, presagio de que el tiempo estaba cambiando drásticamente. En cuestión de minutos, se formó una violenta tormenta que envolvió al helicóptero en una vorágine de vientos y lluvias torrenciales. Luis ahora se enfrentaba al mayor reto de su carrera, mantener el control de la aeronave mientras vientos extremadamente fuertes la empujaban brutalmente. Los cambios bruscos de altitud y las implacables ráfagas hicieron que el helicóptero bailara peligrosamente en el aire. En la cabina, los gritos de miedo se mezclaban con el sonido ensordecedor de las hélices. Sofía y Carlos, abrazados fuertemente, miraron a Mateo, intentando disimular el pánico para no asustar a su hijo. El bebé, ajeno al peligro, solo sentía los movimientos irregulares del vuelo, sin comprender la gravedad de la situación. Luis utilizó toda su habilidad contra el timón, buscando una ruta de escape a través de la tormenta. Sin embargo, la naturaleza se mostró implacable. Los relámpagos iluminaron el cielo, seguidos por truenos que parecieron dividir el mundo por la mitad. En un momento de puro terror, el motor del helicóptero falló, quedando en silencio como si se hubiera rendido a la furia de la tormenta. Ahora, solo el viento aullaba, dominando la atmósfera mientras el avión iniciaba su descenso descontrolado hacia el corazón del valle montañoso. El tiempo pareció ralentizarse a medida que cada segundo acercaba el helicóptero al suelo. Concentrado, Luis hizo uso de su vasta experiencia y coraje para intentar un aterrizaje de emergencia, con la esperanza de realizar un milagro entre los árboles y las rocas de abajo. Sofía y Carlos abrazaron a Mateo, murmurando palabras de amor y consuelo, esperando un milagro. La caída fue inevitable. Con un violento choque que resonó hasta los huesos, el helicóptero impactó contra el suelo, marcando el valle con la tragedia de una aventura que culminó en la desesperación. Este fue solo el comienzo de un camino de lucha y superación, donde la vida de Mateo tomaría un rumbo completamente nuevo, tejido por el coraje y la esperanza que emergen de las cenizas de un día trágico. Mientras el helicóptero giraba en el aire, una ráfaga de viento particularmente violenta lo golpeó con fuerza, desestabilizando completamente el avión. Luis, con las manos firmes en el control, intentó desesperadamente estabilizar el vuelo, pero la naturaleza tenía otros planes. El viento, como una mano gigante e invisible, parecía lanzar el helicóptero de un lado a otro, cada golpe más fuerte que el anterior. Los árboles de abajo se acercaron rápidamente, sus copas como sombríos espectadores de un desastre inminente. Dentro de la cabaña el miedo era palpable. Sofía y Carlos abrazaron con más fuerza a Mateo, tratando de protegerlo con sus propios cuerpos. Intercambiaron miradas que mezclaban amor y terror, cada uno tratando de ofrecer al otro un poco de consuelo a pesar del caos. Mateo, a su vez, notó la tensión, su llanto mezclándose con el rugido del viento y el ruido de las hojas y ramas que comenzaron a golpear el fuselaje. El helicóptero, ahora completamente fuera de control, giraba hacia el suelo. Luis, consciente de la gravedad de la situación, utilizó todo su entrenamiento e instinto para intentar minimizar el impacto.
maniobró la aeronave intentando alinearse con un claro, pero el destino fue cruel y no le dio oportunidad. Con un estruendo ensordecedor, el helicóptero impactó contra las copas de los árboles. Las ramas se rompieron bajo el peso del metal, y con cada rotura, la esperanza de un aterrizaje seguro se desvanecía. El sonido de madera partiéndose y metal retorcido llenó el aire. Dentro del helicóptero todo era movimiento y ruido, un torbellino de sensaciones y sonidos que abrumaban los sentidos. Sofía y Carlos abrazaron fuertemente a Mateo, murmurando palabras de amor, mientras Luis hacía un último intento por controlar el descenso. Pero ya era demasiado tarde. El helicóptero, gravemente dañado, ya no respondió a las órdenes. Cayó entre los árboles y cada segundo parecía prolongarse hasta convertirse en una eternidad. Finalmente, con un impacto brutal que pareció sacudir la propia tierra, el helicóptero impactó contra el suelo. El impacto fue devastador. La cabina se deformó bajo la fuerza del impacto, el vidrio se rompió y el metal se retorció en formas irreconocibles. Por un momento, todo se detuvo, el sonido, el movimiento, la vida misma pareció detenerse. En el silencio que siguió, solo se podía escuchar el débil sonido de las respiraciones jadeantes y el susurro del viento entre las hojas. Luis, herido pero consciente, intentó valorar la situación. Sofía y Carlos, a pesar de sus heridas, estaban vivos pero claramente en shock. Mateo, milagrosamente protegido por los cuerpos de sus padres, lloró suavemente, un sonido que, paradójicamente, era a la vez de desesperación y esperanza. El piloto supo que necesitaban ayuda de inmediato. Con dificultad se sacó la radio del cinturón, ahora dañada, y trató de pedir ayuda. La comunicación era difícil, con la señal débil e intermitente, pero él persistió, su voz era una mezcla de orden y súplica mientras intentaba transmitir su ubicación y la gravedad de la situación. Fuera de los escombros, el bosque parecía observar en silencio, mientras la naturaleza daba testimonio de la fragilidad humana. El valle, que momentos antes mostraba su serena belleza, albergaba ahora un escenario de devastación. Fue un sombrío recordatorio de que en la lucha entre el hombre y la naturaleza, esta última suele tener la última palabra. Pero también fue el escenario donde comenzaría una increíble historia de supervivencia y superación, escrita por el corazón resiliente de un bebé llamado Mateo. A medida que pasaban las horas después del trágico accidente, la naturaleza pareció recuperar su silencio habitual, con solo el susurro ocasional del viento entre los árboles rotos para recordarnos el caos reciente. Sin embargo, este silencio fue roto por el sonido lejano de helicópteros y sirenas que anunciaban la llegada de los equipos de rescate. Guiados por coordenadas imprecisas y la urgencia registrada en la voz de Luis durante su llamada de auxilio, los rescatistas maniobraron con dificultad a través del denso bosque, buscando señales del accidente. Los primeros en llegar al lugar fueron recibidos por una escena de destrucción palpable. El helicóptero, ahora poco más que un montón de metal retorcido y vidrios rotos, yacía entre los árboles, sus colores alguna vez vibrantes oscurecidos por la tierra y las hojas. El olor a combustible y a tierra mojada se mezclaba en el aire, un conmovedor recordatorio de la realidad de la situación. Luis, a pesar de sus heridas y el trauma del impacto, había logrado salir de entre los escombros. Con una pierna rota y varios cortes en todo el cuerpo, se paró junto a lo que quedaba de la cabaña, haciendo débiles señales a los rescatistas mientras sostenía a Mateo, quien, increíblemente, estaba vivo pero claramente en shock, con rasguños y moretones cubriendo su pequeño cuerpo. Los rescatistas se movilizaron rápidamente, un equipo se encargó de estabilizar a Luis y Mateo, mientras otro comenzó la triste tarea de buscar a Sofía y Carlos. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran los cuerpos de los padres de Mateo, quienes lamentablemente no sobrevivieron al impacto. El descubrimiento fue recibido con un silencio respetuoso y con las cabezas inclinadas, un momento de duelo silencioso por las vidas perdidas tan abruptamente. Mientras tanto, los paramédicos trabajaban febrilmente para administrar los primeros auxilios a Luis y Mateo. Cubiertos con mantas térmicas, ambos fueron transportados en camillas por el bosque hasta un lugar más accesible, donde ya esperaban helicópteros de rescate para transportarlos al hospital más cercano. A cada paso que daban los rescatistas, el terreno irregular amenazaba con nuevos desafíos, pero la determinación de salvar vidas prevaleció sobre cualquier obstáculo. En el helicóptero de rescate, mientras el sonido de las hélices llenaba la habitación, Luis mantuvo una mano sobre Mateo, tratando de ofrecerle algo de consuelo a pesar de su propio dolor. El pequeño, aunque asustado y herido, pareció entender que estaba siendo atendido, sus grandes ojos fijos en Luis, buscando seguridad en presencia del piloto que ahora se convirtió en su salvador. Cuando llegaron al hospital, un equipo médico ya los estaba esperando, listo para evaluar y tratar sus heridas. Luis fue llevado inmediatamente a quirófano, mientras que Mateo, tras ser examinado, permaneció en observación intensiva.
El hospital se convirtió en un escenario de tensión y esperanza, mientras médicos y enfermeras luchaban contra el tiempo para asegurar su recuperación. Fuera del hospital se difundió la noticia del accidente y la comunidad local comenzó a reunir apoyo para los supervivientes. Mensajes de condolencia y ofertas de ayuda inundaron las líneas telefónicas, un testimonio del espíritu comunitario que a menudo evocan desastres como estos. En medio de la desesperación, la solidaridad surgió como un faro de humanidad, lista para guiar a Luis y Mateo a través de la recuperación y más allá. Luego del traumático accidente, el hospital se convirtió en un refugio temporal para Luis y Mateo, ambos inmersos en un lento y doloroso proceso de curación física y emocional. Luis, cuyas heridas eran profundas, pasó largas horas despierto en la cama del hospital, reflexionando sobre el accidente que cambió su vida para siempre. Mientras observaba a Mateo dormir en la cuna de al lado, sintió que se formaba una conexión inquebrantable entre ellos, un vínculo forjado en el calor y la adversidad del desastre que habían compartido. Luis, que siempre ha vivido una vida centrada en su carrera como piloto, nunca pensó seriamente en formar una familia. Sin embargo, ante la fragilidad e inocencia de Mateo, que tanto había perdido en tan poco tiempo, empezó a replantearse lo que realmente importaba en la vida. En las muchas horas de silencio y reflexión, la idea de adoptar a Mateo empezó a tomar forma, no solo como un gesto de bondad, sino como una misión personal. Mateo, por su parte, aunque era demasiado pequeño para comprender plenamente lo sucedido, se sentía visiblemente reconfortado por la presencia constante de Luis. Las enfermeras notaron cómo se calmaba con la voz de Luis y cómo buscaba su tacto, extendiendo sus pequeñas manos cuando Luis pasaba junto a su cuna. El equipo del hospital, conmovido por su historia, ofreció apoyo adicional, fomentando la interacción entre ambos, facilitando la formación de este nuevo vínculo familiar. Inspirado por la determinación del pequeño Mateo de recuperarse y motivado por el apoyo del equipo médico, Luis tomó la decisión de convertirse en más que un amigo o salvador para Mateo. Comenzó el proceso de adopción, consultó con trabajadores sociales y abogados, conoció los requisitos y se preparó para asumir toda la responsabilidad de Mateo. Los procedimientos legales fueron complejos y a veces agotadores, pero la convicción de Luis de que era lo correcto lo mantuvo firme durante todo el proceso. A medida que Mateo se recuperaba gradualmente de sus lesiones físicas, el hospital también organizó sesiones con psicólogos para ayudarlo a procesar el trauma. Luis asistió a cada sesión, asegurando que Mateo no solo se recuperara físicamente, sino que también encontrara un ambiente estable y amoroso para su crecimiento emocional y psicológico. La adopción finalmente fue aprobada unas semanas antes de que fueran dados de alta del hospital. La noticia fue recibida con alegría y alivio por todos los que siguieron de cerca el proceso de recuperación del dúo. El día en que salieron juntos del hospital como padre e hijo fue celebrado con lágrimas de alegría por el personal del hospital, que había jugado un papel crucial en su recuperación y transición. Cuando salieron del hospital, Luis sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también estaba lleno de posibilidades. Con Mateo a su lado, estaba listo para comenzar una nueva vida, una vida que ahora estaría dedicada no solo a superar el pasado, sino a construir un futuro lleno de amor, cuidado y aventuras para ambos. Con un nuevo sentido de propósito y un futuro incierto por delante, Luis y Mateo llegaron al mundo, listos para afrontar juntos lo que les deparara el futuro. Mientras Mateo crecía bajo el cuidado de Luis, la vida en su nuevo hogar estuvo llena de aprendizaje y momentos de descubrimiento. Luis, habiendo adoptado el papel de padre, estaba decidido a criar a Mateo con una comprensión clara de su pasado y un profundo aprecio por la vida. Cada día fue una oportunidad para enseñarle a Mateo no solo los conceptos básicos de la vida diaria, sino también cómo enfrentar los desafíos que la vida inevitablemente trae. Luis se propuso integrar con sensibilidad la historia del accidente en la vida de Mateo, eligiendo momentos apropiados y formas amables de explicar la magnitud de lo que habían pasado juntos. En las noches tranquilas, sentado en el porche de su casa, Luis contaba historias de Sofía y Carlos, pintando imágenes de sus padres con palabras cariñosas y recuerdos llenos de amor, asegurando que Mateo conocía las raíces de las que venía. Además de las lecciones en casa, Luis llevó a Mateo a la escuela y participó activamente en su educación. Se aseguró de que Mateo no solo sobresaliera académicamente, sino que también se convirtiera en un individuo compasivo y resiliente. Luis y Mateo pasaron largas tardes en el parque local, donde Luis le enseñó a su hijo a andar en bicicleta, jugar fútbol, y lo más importante, a levantarse después de cada caída, tanto literal como metafóricamente. Estos momentos al aire libre también sirvieron como lecciones sobre la naturaleza y la importancia de respetar el medio ambiente que te rodea. Luis explicó sobre la flora y la fauna, mostrándole a Mateo cómo cada elemento de la naturaleza jugaba un papel vital en el ecosistema.
Estas lecciones inculcaron en Mateo el respeto por la vida en todas sus formas, enseñándole a valorar cada momento y cada criatura que encontraba. A medida que Mateo se acercaba a la adolescencia, Luis comenzó a introducir actividades que desafiaban más al joven, como viajes de campamento y caminatas más largas, animándolo a enfrentar y superar sus miedos. Estas aventuras no solo fortalecieron su vínculo, sino que también prepararon a Mateo para afrontar las incertidumbres y dificultades de la vida. Luis también hizo un esfuerzo por mantener a Mateo conectado con su herencia cultural participando en festivales locales y enseñándole sobre las tradiciones de su familia. Quería que Mateo entendiera y se sintiera orgulloso de sus orígenes, manteniendo viva la memoria de sus padres biológicos a través de celebraciones e historias. En la escuela, Mateo era conocido por su curiosidad e inteligencia, a menudo ayudaba a sus compañeros y demostraba una madurez inusual para su edad. Luis se propuso participar en las reuniones de padres y maestros, discutir el progreso de Mateo y buscar siempre lo mejor para su desarrollo educativo y personal. Con el paso de los años, la casa de Luis y Mateo se convirtió en un lugar de amor, aprendizaje y crecimiento continuo. Las paredes de la casa resonaban con risas y conversaciones, cada habitación llena de recuerdos del viaje que ambos recorrieron juntos. Luis, al ver a Mateo convertirse en un joven seguro y capaz, supo que a pesar de las trágicas circunstancias que los unieron, habían construido una vida llena de significado y alegría, un verdadero testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder indeleble del amor. A los 12 años, Mateo demostró una mezcla de curiosidad y valentía que sorprendió a todos los que lo conocieron. El recuerdo del trágico accidente que había marcado su primera infancia aún perduraba en su mente, pero en lugar de dejarse vencer por el miedo, Mateo decidió afrontarlo. Inspirado por las historias que Luis contaba sobre los cielos, las nubes y la libertad de volar, Mateo expresó su deseo de aprender a volar. Luis, al darse cuenta de la importancia de este paso para Mateo, apoyó de buena gana su decisión, entendiendo que era una manera para Mateo de cerrar un capítulo doloroso y abrir otro lleno de posibilidades. Con determinación, ambos se dirigieron a la escuela de vuelo local, un lugar que prometía nuevos comienzos. El primer día, mientras caminaban por el hangar lleno de aviones, Luis sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que enfrentar ese miedo no sería fácil para Mateo, pero también entendió que era fundamental para su crecimiento personal. El instructor de vuelo, consciente de los antecedentes de Mateo, les dio una cálida bienvenida, prometiéndoles una experiencia de aprendizaje segura y enriquecedora. Las primeras lecciones fueron teóricas. Mateo aprendió sobre aerodinámica, meteorología y los fundamentos del pilotaje. Luis observaba, a menudo con una sonrisa discreta, cómo Mateo absorbía cada dato con entusiasmo voraz. Ver a Mateo profundizar en sus estudios fue un alivio para Luis, quien vio en el joven un espíritu indomable que se negaba a ser definido por el trauma. A medida que avanzaba el entrenamiento, llegó el momento del primer vuelo de entrenamiento. Mateo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo mientras se abrochaba el cinturón de seguridad y se ponía los auriculares, preparándose para tomar el control bajo la atenta supervisión del instructor. Luis, observando desde tierra firme, cruzó todos los dedos y rezó en silencio para que todo saliera bien. El motor rugió y el avión empezó a rodar. Mateo, siguiendo las instrucciones del instructor, guió el avión hasta la pista. Y entonces, con un suspiro profundo que pareció reunir todo el coraje del mundo, aceleró por la pista, y lentamente, el avión empezó a despegar. A medida que el suelo retrocedía, Mateo sintió una liberación increíble. Era como si cada metro sobre el suelo lo alejara más de su pasado y lo elevara a nuevas alturas de confianza en sí mismo. Volar se convirtió para Mateo en una poderosa metáfora, representando su viaje personal de superación y renacimiento. Cada vuelo posterior lo fortaleció, cada aterrizaje seguro reforzó su confianza. Luis, siempre presente, celebraba cada éxito con un entusiasmo que solo un padre podía mostrar. Con el paso de los meses, Mateo no solo aprendió a volar con soltura, sino que también ayudó a sanar las heridas emocionales dejadas por la pérdida de sus padres. Aprendió a abrazar plenamente la vida, aceptando que aunque el pasado nunca podría cambiarse, el futuro estaba abierto a cualquier posibilidad que tuviera el coraje de perseguir. Luis y Mateo a menudo hablaban de los vuelos, lo que significaba cada uno y cómo cada uno ayudó a Mateo a comprender mejor no solo la ciencia detrás del vuelo, sino también las emociones asociadas con el control y la libertad. Sabían que cada paso adelante era un paso más allá del miedo, un vuelo hacia un futuro prometedor donde el cielo no era un límite sino un vasto y acogedor patio de recreo. La mañana estaba clara y luminosa, un escenario perfecto para un hito tan significativo en la vida de Mateo. El aeródromo estaba ocupado, pero en medio del habitual zumbido de actividad había una sensación palpable de anticipación por lo que estaba a punto de suceder.
Mateo, ahora con madurez y confianza forjadas por innumerables horas de entrenamiento y preparación, se preparaba para su primer vuelo en solitario. Allí estaba Luis, que había seguido cada paso de su camino, con su mirada alternando entre el orgullo y la preocupación natural de un padre. Mientras Mateo realizaba las comprobaciones finales previas al vuelo con meticulosa atención al detalle, podía sentir el peso del momento. No se trataba solo de volar solo, sino de validar tu crecimiento personal y superar las sombras de un pasado marcado por la tragedia. Se posicionó en la cabina del avión, ajustándose el cinturón y colocándose los auriculares, un ritual que ahora se sabía de memoria. En el centro de control, el instructor de vuelo de Luis y Mateo observaba atentamente. Tenían plena confianza en sus capacidades, pero la ansiedad en esos momentos nunca podía silenciarse por completo. El instructor transmitió por radio las últimas instrucciones, y con un gesto alentador, le dio a Mateo la señal de comenzar. El motor del avión cobró vida con un rugido y Mateo sintió una descarga de adrenalina al apretar el acelerador. La pista se extendía frente a él y con cada metro que avanzaba el avión, su confianza crecía. Recordó cada lección, cada consejo que Luis le había dado y las innumerables horas que había pasado aprendiendo y practicando. Todo culminó en ese preciso momento. Con una última mirada a la torre de control y un profundo suspiro, Mateo levantó el avión del suelo. El vínculo con la tierra se rompió y él volaba, solo, libre, triunfante. A medida que el avión ganaba altura, Mateo sintió una libertad que nunca antes había experimentado. El mundo debajo de él parecía pequeño y sin problemas, y él estaba por encima de todo, gobernante del cielo. Cada maniobra que realizó fue un testimonio de sus habilidades y coraje. Voló no solo para él, sino también en memoria de sus padres y como homenaje al amor y dedicación de Luis. En tierra, Luis observó, con todos los músculos tensos hasta que vio que el avión se estabilizaba en el aire. Cuando Mateo completó su primera vuelta a través del patrón de tráfico y comenzó a prepararse para el aterrizaje, Luis sintió una mezcla de alivio y alegría. Mateo maniobró en la aproximación final, alineó el avión con la pista, y con una precisión que desafiaba su corta edad, aterrizó suavemente. Cuando Mateo finalmente regresó al hangar, los aplausos y vítores de amigos, familiares y compañeros pilotos llenaron el aire. Bajó del avión, con una sonrisa radiante iluminando su rostro, y se apresuró a darle un emotivo abrazo a Luis. Juntos compartieron el momento, sabiendo que cada dificultad enfrentada había valido la pena. Este primer vuelo en solitario para Mateo no solo fue una demostración de sus habilidades de vuelo, sino que simbolizó su increíble viaje de recuperación y crecimiento. Había transformado una historia marcada por la pérdida y el miedo en una narrativa de éxito y superación, demostrando a sí mismo y a todos que, con coraje y apoyo, es posible transformar incluso los recuerdos más dolorosos en algo hermoso y empoderador. A medida que han pasado los años desde su primer vuelo en solitario, Mateo no solo ha cumplido las promesas hechas durante su juventud, sino que las ha superado. Ahora, un piloto de renombre, dedicó sus días a explorar áreas aisladas del mundo, donde cada misión de vuelo se convertía en una oportunidad para unir mundos distantes, llevar alivio y esperanza a comunidades remotas y rendir homenaje a los recuerdos de quienes moldearon su carácter y destino. Cada destino aéreo presentó desafíos y recompensas únicos. Mateo colaboró periódicamente con organizaciones humanitarias, transportando suministros médicos, alimentos e incluso equipos de socorro a zonas devastadas por desastres o crisis naturales. Las duras realidades de la pobreza y las necesidades humanas básicas que presenció fortalecieron su compromiso de marcar la diferencia, un viaje a la vez. Además de sus responsabilidades como piloto, Mateo habló en escuelas y conferencias, discutiendo la importancia de seguir pasiones y superar obstáculos. Compartió su viaje, no solo como una historia de superación personal, sino como un ejemplo del impacto positivo que una persona puede tener al elegir una vida de servicio y dedicación a los demás. Mateo siempre destacó la influencia de Luis como su mentor y la continua inspiración que recibió de los recuerdos de sus padres biológicos, Sofía y Carlos. Durante estas conferencias, era común que Mateo mostrara fotografías de las regiones que había visitado y de las personas que había conocido, destacando narrativas de comunidades que habían marcado su espíritu. Habló apasionadamente del aprecio y la gratitud mostrados por los residentes de aldeas aisladas o por los niños de zonas empobrecidas cuando su avión aterrizó con suministros esenciales. Para él, cada gesto de gratitud confirmaba la relevancia de sus elecciones y el impacto de sus acciones. En sus horas de reflexión, Mateo vuelve a visitar a menudo lugares que fueron cruciales en su viaje. Regresa al aeródromo donde voló solo por primera vez y camina por los campos donde él y Luis hablaron sobre la vida y la aviación. En cada lugar importante, deja una señal de gratitud, plantando un árbol o instalando una placa en memoria de sus padres.
Además, Mateo fundó una organización en honor a Luis y sus padres biológicos. Esta fundación ofrece becas a jóvenes aspirantes a pilotos y apoya proyectos en las comunidades desatendidas por las que pasa. El objetivo es doble: fomentar la próxima generación de aviadores y ampliar el alcance de la asistencia humanitaria a los lugares más abandonados del planeta. Las reflexiones de Mateo sobre su vida y carrera son profundamente emotivas y agradecidas. Reconoce que cada vuelo sirve como un homenaje a su familia y a Luis, expresando gratitud por la vida y el amor que compartieron. Mateo entiende que su experiencia de vida es única, llena de desafíos superados y victorias logradas, y cada elección realizada, cada miedo enfrentado, cada comunidad ayudada contribuye al legado que continúa construyendo. En un mundo lleno de desafíos que a menudo parecen insuperables, Mateo es un ejemplo vivo de cómo el coraje, la resiliencia y la compasión pueden marcar la diferencia de manera efectiva. Su ruta es más que una secuencia de vuelos, es un camino de vida que continúa inspirando e impactando a todos los que se cruzan en su camino. La suave luz del atardecer bañaba el valle donde ocurrió el trágico accidente aéreo hace años. Ahora, este lugar, transformado en un memorial, reunió a personas de diferentes partes para una ceremonia de homenaje. Mateo, como orador principal, se disponía a hablar no solo en memoria de sus padres, sino también de todas las vidas perdidas en accidentes aéreos en todo el mundo. El ambiente era solemne, pero también lleno de esperanza resiliente. Mateo subió al podio y miró a la multitud reunida, con sus rostros iluminados por la luz dorada del atardecer. Con voz firme inició su discurso destacando el poder de la resiliencia humana. Compartió su propia experiencia, desde la devastadora pérdida de sus padres hasta el viaje de superación que lo llevó a convertirse en un piloto de renombre y un defensor de la seguridad de la aviación. Mateo habló sobre la importancia del apoyo emocional que recibió de Luis y otras figuras fundamentales en su vida, enfatizando lo crucial que fue este apoyo para su posterior recuperación y éxito. Esta ceremonia, dijo Mateo, sirve como recordatorio de que, aunque enfrentemos adversidades inimaginables, no estamos solos. La comunidad, el apoyo emocional y la capacidad de encontrar fuerza incluso en los momentos más oscuros son lo que nos permite no solo sobrevivir, sino también prosperar. Su mensaje resonó claramente y tocó los corazones de los oyentes, muchos de los cuales tenían sus propias historias de pérdida y recuperación. Mientras Mateo concluyó, se lanzaron globos blancos al cielo, simbolizando la paz y los recuerdos de quienes se fueron. El evento no solo brindó un espacio para el duelo, sino que también fortaleció a la comunidad de sobrevivientes y familias, unidos por la esperanza y la promesa de hacer más para proteger vidas en el futuro. Mateo, rodeado de su amada familia, es un ejemplo vivo de las lecciones que Luis le enseñó. Con dedicación y ternura, dedica cada momento posible a enseñar a sus hijos sobre la importancia del coraje, el amor y la resiliencia ante la adversidad. Integra estas enseñanzas en las actividades cotidianas, desde juegos que requieren estrategia y enfrentar desafíos hasta conversaciones nocturnas sobre los acontecimientos del día, siempre enfatizando cómo superar los obstáculos que encuentran. Estos momentos son oportunidades preciosas para que Mateo inculque a sus hijos no solo las habilidades para enfrentar el mundo sino también la empatía y el apoyo que son fundamentales para ayudar a los demás. Al hacerlo, Mateo perpetúa el legado de amor y fortaleza que recibió de Luis, asegurando que las generaciones futuras también estén equipadas para liderar con bondad y valentía. Él cree firmemente que al modelar estos valores, sus hijos crecerán y se convertirán en líderes compasivos y resilientes en sus propias vidas, continuando la tradición de marcar la diferencia en el mundo que los rodea. Gracias por mirar. Espero que la historia de Mateo te haya inspirado. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más contenido. Agradezco tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.